Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre trastornos de la coagulación. Bien, como todo en el cuerpo, para que funcione de una manera correcta debe haber un equilibrio. En este caso, hablaremos de prácticamente las funciones de las plaquetas. Entonces, ¿qué ocurre en el cuerpo? Tiene que haber siempre un equilibrio entre lo que es la coagulación y lo que es la fibrinólisis, o sea, destrucción del coágulo. Si esta balanza se inclina hacia la coagulación, o sea, aumenta la coagulación, tendremos trombosis a nivel de los vasos. Y si se inclina hacia la fibrinólisis, el paciente sangrará. Bien, entonces ahora vamos a ver cualquiera de estas eh, alteraciones. Entonces, primero tenemos que entender lo que es hemostasia. La hemostasia es el conjunto de mecanismos con los que vamos a poder controlar las hemorragias. O sea, em, todas estas lesiones o traumatismos que podamos sufrir pueden ser, bueno, traumatismos externos, o sea, de repente una puñalada, una herida, o lesiones espontáneas en caso de pacientes que tienen algunas enfermedades hereditarias, en las cuales sangran sin razón alguna o por traumas mínimos. Entonces, se supone que nuestro cuerpo activa este mecanismo y logramos controlar la pérdida sanguínea, eso es en casos normales. Entonces, lo que normalmente ocurre es que tendremos primero una hemostasia primaria, donde van a actuar los vasos haciendo vasoconstricción y luego se va a formar un tapón plaquetario. Bien, y luego, si no se logra controlar, ocurre lo que es la hemostasia secundaria, donde van a estar presentes la cascada de coagulación y la reparación del tejido. Entonces, como les explicaba, en la hemostasia primaria intervienen los vasos sanguíneos. Lo primero que va a ocurrir luego de que uno se lesiona es la vasoconstricción para evitar que salga tanta sangre. Luego también van a intervenir las plaquetas y proteínas adhesivas. Entonces, vienen las plaquetas, se adhieren a este epitelio dañado y se van agregando poco a poco. Entonces, se va a formar lo que es el tapón plaquetario. Hasta ahí llega la hemostasia primaria. Luego intervienen lo que son los factores procoagulantes, inhibidores de la coagulación, células sanguíneas y el calcio para finalmente llegar a la formación del coágulo de fibrina. Una vez que el coágulo está formado de fibrina, ya está completamente formado el trombo. Y luego, obviamente, va a haber una fibrinolisis al repararse este tejido. Entonces, estos son los factores de la coagulación. No es mi intención que se los aprendan, pero bueno, al menos estos 4 sí debemos reconocerlos: el fibrinógeno, la protrombina, el 3 que es el factor tisular, el 4 que es el calcio, que son los que intervienen bastante bueno, son los principales. Los demás siempre los vamos a llamar por sus números. Y bueno, el 8 y el 9 que son los factores antimolíticos, que lo vamos a ver más adelante en las hemofilias. ¿Ya? Pero principalmente estos 4 son más importantes. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la hemostasia secundaria, como les explicaba, vemos lo que es la cascada de la coagulación. Entonces, tenemos 2 vías, ¿verdad? La vía extrínseca y la vía intrínseca. La extrínseca inicia con el factor tisular o el factor número 3. Entonces, no se olviden, la extrínseca empieza con el factor 3. Luego interviene el 7 y gracias al calcio, finalmente va a llegar a la vía común que empieza con el factor 10, ¿verdad? Ambas se van a unir a nivel del factor 10. Y la vía intrínseca va a iniciar con el factor 12. Luego vemos que se activa el factor 11 también y el factor 9. Bien, aquí solo intervienen el 12, el 11, el 9 y el 8. Y luego llegamos a la parte de la vía común. Y en este lado de la extrínseca es solo el factor tisular, el factor 7 y el calcio. Bien, recuerden que siempre el calcio va a estar implicado en la coagulación. No me interesa ahorita que se aprendan todo esto, pero sí que al menos recuerden cómo inicia y que ambas se unen a nivel del factor 10. Entonces, una vez que se activa la vía común, ya se activa el factor 5, la protrombina pasa a trombina y el fibrinógeno a fibrina. Y una vez que el fibrinógeno pasa a fibrina, es que nosotros podemos llamar o decir que el coágulo está formado. Bien,
Entonces este es el último paso de la cascada. Una vez que se forma la fibrina, entonces tenemos el coágulo formado. Bien, y para destruir este coágulo, porque tiene que haber siempre un equilibrio, tendremos aquí en la trombina, fibrinógeno, fibrina, se forma el coágulo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el plasminógeno se va a convertir en plasmina y la plasmina es la que se encarga de destruir a la fibrina. Nada más, eso me interesa que sepamos por ahora, ¿sí? Porque esto ya lo han aprendido en fisio. Entonces, ¿qué pruebas vamos a tener o qué pruebas vamos a ver en patologías que tengan que ver con la coagulación? Van a ser primero el conteo de las plaquetas para ver si es que tenemos menos de 150.000, tenemos una trombocitopenia; si tenemos más de 450.000, una, un aumento de plaquetas tampoco es favorable. Bien, en este caso, si tenemos menos, pasará que el paciente tendrá sangrados, y si tenemos demasiadas, tiende más a ser un estado procoagulativo. Bien, el tiempo de sangría también es una prueba que vamos a utilizar. Esta nos va a brindar información sobre la integridad de los vasos, de las plaquetas y de la formación del coágulo, o sea, más sobre la calidad de la plaqueta, la integridad del vaso, no tanto sobre el cuántas plaquetas tenemos. Entonces, estos son los valores normales. De 3 a 11 minutos es normal el tiempo de sangría. Luego tenemos el tiempo de protombina, que aquí también está el valor normal. En este caso es el tiempo que tarda en formarse el coágulo, y el tiempo parcial de tromboplastina, que dura de 25 a 45 segundos, que es el tiempo que tarda la sangre en coagularse. Entonces, de los trastornos plaquetarios, vamos a ver primero lo que es la trombocitopenia, o sea, la disminución de las plaquetas a menos de 150.000 por microlitro. Entonces, cuando estas son menores de 150.000 hasta 100.000, podemos decir que es una trombocitopenia leve. Si es entre 100.000 a 50.000, es moderada. Y si es menor de 50.000, tendremos una trombocitopenia severa. Ya si el paciente llega al extremo de tener menos de 10.000 plaquetas, el paciente tiene bastantes riesgos de hacer sangrados espontáneos. Bien, puede ser de cualquier tipo, o sea, un infarto cerebral hemorrágico, como vemos aquí, las clínicas va a ser petequias, hematomas, y eso espontáneo, sin ningún trauma. O sea, con un movimiento muy leve, el paciente puede empezar a sangrar. Las causas pueden ser la disminución de la producción de plaquetas o el aumento de la destrucción de las mismas. Entonces, por ejemplo, algunas de las causas más comunes: enfermedades de la médula ósea o afectación secundaria a fármacos o tóxicos que pueden causar la destrucción de estas plaquetas, infecciones, destrucción mecánica de las plaquetas, hiperesplenismo. Al tener el paciente hiperesplenismo, como sabemos, el vaso es el encargado de destruir a las células sanguíneas cuando éstas ya cumplieron su función o su tiempo de vida. Entonces, si tenemos un vaso muy grande, ocurre que el paciente destruye mayor cantidad, no solamente de plaquetas, sino también puede ser de glóbulos rojos, de las células sanguíneas. Entonces, el paciente puede tener también anemia y, en este caso, trombocitopenia. ¿Ya? Entonces, la clínica va a ser de sangrado. Como el paciente no tiene plaquetas o están muy bajas, entonces tiende a tener estas petequias, que son, son como unas lesiones puntiformes que vendrían a ser pequeñas microhemorragias. Bien, son puntitos de color medio morado o violáceos. También puede haber sangrado gastrointestinal, a nivel urinario, cerebral, epístaxis, hematomas, como vemos aquí, que son más profundos y más grandes. Y hay que saber diferenciar esto de lo que es una disfunción plaquetaria, en el cual ya no va a haber una disminución del número de las plaquetas, sino que estas plaquetas pueden estar en números normales, pero no funcionan de manera adecuada. Entonces ya no es la cantidad, sino la calidad de la plaqueta que se ve afectada. Eso puede ser congénito o adquirido también. Y otra de las patologías pues, es la púrpura trombocitopénica idiopática. En este caso, lo que ocurre es que estos pacientes tienen anticuerpos antiplaquetas. Entonces, en estos casos, los pacientes van a tener estas 5 o esta pentada clásica de la PTI. Bien. Trombocitopenia, anemia hemolítica puede haber en estos pacientes, o sea, una anemia por destrucción de glóbulos rojos.
Pueden haber signos y síntomas neurológicos, alteración de la función renal y fiebre. Bien. No hay síntomas constitucionales, no hay esplenomegalia, hepatoesplenomegalia, no hay signos de trastornos congénitos. Si no, vamos a tener una trombocitopenia con anemia asociada a los, como les he explicado, los síntomas son prácticamente los mismos, o sea, sangrados. Sobre todo eso es lo que vamos a observar. Lo demás vamos a encontrar normal. Luego tenemos las coagulopatías que son adquiridas. Por ejemplo, el déficit de vitamina K, que es la principal causa de déficit de síntesis de los factores plasmáticos de la coagulación. Entonces, la vitamina K va a ser necesaria para la formación de estos factores de la coagulación. Si no hay esta vitamina K, entonces no puede haber una carboxilación de residuos glutámicos y no va a poder iniciar correctamente la coagulación. ¿Cómo diagnosticamos este déficit? Por el alargamiento del tiempo de protombina y del tiempo de tromboplastina parcial activada. Ya aumenta o sea, se prolonga este tiempo. Y las causas más comunes, el paciente que no consume suficientes alimentos de hoja verde, por ejemplo, espárragos, uva, pera, repollo, brócoli, pepino. Entonces, el paciente no consume estos alimentos, suele tener a veces un aporte deficitario de vitamina K. Y también en pacientes neonatos pueden tener enfermedad hemorrágica neonatal. Los síntomas, igual, equimosis, sangrados, y en recién nacidos vamos a tener sangrados cutáneos. Entonces, es una de las patologías a descartar en el recién nacido con sangrado. Ya, casi todos tienen la misma presentación. Entonces, veamos esta, que es la coagulación intravascular diseminada, que sí es una patología diferente y que no debemos olvidar. Esta viene en el examen. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Es, como dice su nombre, es coagulación intravascular. O sea, el paciente va a tener una excesiva activación del sistema de la coagulación, desencadenado por, de repente, una infección, sepsis, como vamos a ver más adelante. Entonces, se activa la cascada de coagulación y el paciente va a usar todas sus plaquetas, todos sus factores de la coagulación, hasta que se acaban. Y entonces, una vez que se acaban, ocurre lo que es el sangrado, porque el paciente ya no tiene con qué coagular. ¿Bien? Entonces, esta activación excesiva del sistema de la coagulación, más las alteraciones en la fibrinolisis, conlleva el depósito de fibrina. Y esto va a causar daño orgánico. Va a haber una hemólisis intravascular, o sea, se destruyen, cuando uno va a destruir el coágulo, se destruyen también los hematíes y encontraremos en esta lámina los esquistocitos o hematíes fragmentados, que son estos de aquí. Lo normal es que sean así redonditos. Y aquí vemos un montón de esquistocitos, o sea, glóbulos rojos fragmentados, de una forma totalmente anormal. Bien. Y en los pacientes encontraremos este tipo de signos. Puede haber acrocianosis, o sea, las puntas de los pies, perdón, las puntas de los dedos de los pies, de las manos, de color azul, morado, hasta que se pueden necrosar por isquemia. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Sepsis e infecciones graves. Un cuarto de estos pacientes hacen CID. Traumatismos también es común, quemaduras también, embolismo graso ya no es tan frecuente, ¿ya? Pero aquí están todas las causas que pueden haber. Pueden ser neoplásicas, complicaciones obstétricas, malformaciones vasculares, también insuficiencia hepática grave. Cualquiera de estos puede desencadenar esta coagulación intravascular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la fisiopatología? Ante una destrucción masiva tisular, sepsis, como ya hablamos, o sea, destrucción masiva puede ser un trauma grave del paciente o lesiones endoteliales, ¿qué ocurre? Se libera el factor tisular, el factor 3, ¿verdad? De la vía extrínseca. Y además se activa o la agregación plaquetaria. Primero, la hemostasia primaria, entonces se activan las plaquetas. ¿Qué ocurre? Se forman los trombos, ¿verdad? Va a haber una trombosis difusa en la microcirculación. ¿Esto qué va a hacer? Que se consuman las plaquetas y los factores de coagulación. Entonces, está constantemente activa esta cascada de coagulación, se activan las plaquetas, se forman los trombos y van a ocasionar oclusión vascular, porque se forman los trombos. Entonces, estos trombos ocluyen vasos y va a haber isquemia de los tejidos, sobre todo a nivel periférico. Entonces, estos pacientes forman trombos. Además, también se pueden encontrar como
vamos a ver más adelante en las imágenes, así igual, lesiones puntiformes, que también son microisquemias a nivel vascular. Y también se activa la plasmina, por lo mismo que hay un trombo, la fibrina, se va a activar la plasmina para la destrucción o la fibrinolisis. Entonces se activa la fibrinolisis, va a haber productos de degradación de la fibrina y ocurre todo lo contrario, o sea, se inhibe la trombina, la agregación plaquetaria y la polimerización de la fibrina. Y proteólisis del factor de la coagulación. Entonces se empieza a destruir los coágulos y finalmente el paciente se queda sin plaquetas, sin factores de la coagulación y con la fibrinolisis activa. Entonces empieza a haber hemorragias en el paciente. La clínica son hemorragias múltiples, como vemos aquí, primero puntitos que se van confluyendo, son un montón de puntitos que van confluyendo. Púrpura, por eso se llama púrpura, progresivamente confluyente. Hematomas, que son, como les digo, sangrados profundos, gingivorragias, epistaxis, y también a nivel urinario encontramos sangrado. Esta es una orina normal, pero encontramos hemorragia gastrointestinal y hematuria. Y también podemos encontrar, como les explicaba, esta acrocianosis, o sea, a nivel periférico, esta coloración azulada por la isquemia a nivel periférico. Además, puede haber fiebre en estos pacientes, manifestaciones trombóticas en las extremidades y alteraciones hemodinámicas por los microtrombos y activación de citoquinas. Ya, hasta el paciente puede llegar a hacer un shock. Y finalmente hablaremos un poquito sobre los trastornos congénitos, que por ahora me importa que aprendan de dos de ellos. Uno es la enfermedad de von Willebrand. Esta es la causa congénita más común de hemorragias por deficiencia cualitativa o cuantitativa de este factor, el factor de von Willebrand. Es de herencia autosómica dominante, más infrecuente de autosómica recesiva. O sea, más importante es que tiene una herencia autosómica dominante. Y esta tiene tres tipos, que simplemente es por gravedad. O sea, el tipo 1 es el más leve y puede que en algunos casos sea sintomático este paciente. Si es que hiciera una clase de clínica, serían sangrados leves, una hemorragia mucocutánea, petequias, equimosis en casos ya más, un poco más graves, hemorragias. ¿Ya? Pero estos pacientes suelen ser asintomáticos. Solamente, por ejemplo, post una cirugía que tardan más en coagular, entonces ahí podríamos, por ejemplo, en estos pacientes que sangran mucho después de la cirugía, podremos hacerle unos exámenes para poder descartar que tenga esta enfermedad. El tipo 2 ya es un poco más severo que el 1, pero es menos frecuente. Y en este ya, ya se pueden observar sangrados a nivel de tejidos blandos, músculo, articulaciones, pero luego de un trauma o postcirugía, también como en la 1. Pero en la 3 ya vendría a ser la forma más grave. En este caso ya podrían haber de repente sangrados espontáneos, de los que más o menos les estaba hablando. Entonces, con traumas muy leves, el paciente empieza a sangrar. Y finalmente tenemos a las hemofilias, que pueden ser de tipo A o tipo B. Solamente significa que el tipo A es ausencia o déficit del factor número 8, del cual estábamos hablando, y la B es del factor número 9. Entonces, esta, a diferencia de la anterior, es una herencia recesiva ligada al X. Y la de tipo A es la más frecuente. En este caso, igual, estos pacientes pueden sangrar en cualquier parte, pero lo más característico de la enfermedad es que suelen sangrar a nivel de las articulaciones, por ejemplo, la rodilla, el tobillo. Entonces, en estos pacientes hay que tener cuidado porque uno no, o sea, es muy raro que tú te golpees y tengas una hemorragia a nivel articular. Entonces, si vemos esta clase de pacientes, lo primero que debemos pensar es que tiene un trastorno de la coagulación que es hereditario. Además, preguntar a sus parientes también por antecedentes familiares. En los casos más graves, que suelen ser los en la hemofilia de tipo A, puede haber sangrado profundo, espontáneo, o sea, con mínimo trauma. El paciente se golpea, se raspa o de repente cae, pero un trauma muy leve, que a cualquiera se puede caer y no empieza a sangrar. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, desde el primer año de vida, los niños cuando empiezan a caminar, siempre caen, pues, ¿no? Los niños empiezan a caminar, se caen, se golpean un poco, pero si observan que, por ejemplo, a nivel de los codos, de las rodillas, estos pacientes empiezan a sangrar, entonces
debemos pensar en una hemofilia. Y los segundos, o sea, los de tipo B, eh, tienden a tener menos hemorragias espontáneas, pero sí con traumas menores. ¿Ven? En cambio, en el tipo A sí pueden ser espontáneos, o sea, el paciente hace un mínimo movimiento y sufre alguna hemorragia a nivel, sobre todo a nivel articular, ¿ya? Articular o muscular. Entonces, eso es muy raro. Siempre hay que pensar que el paciente puede tener un trastorno en la coagulación hereditaria. Eso es todo, chicos. ¿Alguna duda? Todo está claro.